buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Sepsis México. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Juan Agustín Valcarce León. Él hizo su especialidad de traumatología y ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hizo ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners. Actualmente trabaja en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia y Rehabilitación, doctor Victorio de la Fuente Narváez del IMSS, en donde también es el profesor titular de la especialidad de ortopedia. El día de hoy comparte con nosotros la sesión de artritis séptica, una emergencia ortopédica. Hola, soy el doctor Agustín Valcarce. El día de hoy les voy a hablar sobre la artritis séptica, una verdadera urgencia en el campo de la ortopedia, en el cual si actuamos tardíamente podemos dejar secuelas para toda la vida del paciente. Agradezco la invitación por parte de los organizadores de Sepsis México, así como de doctor Luis Gorordo del Sol, director general. Y vamos a empezar con algunas definiciones. Tenemos que la claudicación es el síntoma principal por el cual puede acudir un paciente a urgencias para su tratamiento inicial, en el cual va a presentar una marcha claudicante, una marcha dolorosa que se ve interrumpida por dolor. Ese es el patrón de marcha que probablemente vaya a presentar el paciente cuando se presente a un servicio de urgencias por una probable artritis séptica que afecta generalmente los miembros pélvicos. Hay que distinguirlo de la cojera, en el cual es una marcha irregular de forma constante que no está asociada a dolor. Entonces hablaremos sobre una claudicación dolorosa. Hablar sobre el tema de artritis séptica es hablar sobre cómo diferenciar diagnósticos, cómo aproximar los mejores recursos para poder hacer la determinación de este padecimiento. Así que lo nuevo, lo novedoso de moda y lo tecnológico en artritis séptica es regresar a lo básico. Y es sobre lo cual voy a enfocar la plática, sobre cómo enfocar estudios básicos que a veces tenemos más disponibles y de forma rápida para poder tomar estas decisiones. Sabemos que la artritis séptica, el modelo principal es el de la cadera. Es una infección interarticular en pediátricos considerada una urgencia quirúrgica que amerita un reconocimiento oportuno y un tratamiento. Es por eso que aquí está un cirujano ortopedista hablándole sobre el tema, ya que el manejo inicial de estos casos debe de ser quirúrgico para posteriormente continuar un tratamiento al principio empírico y posteriormente específico contra un germen que lo esté produciendo. La epidemiología. Tenemos una demografía que habla sobre una incidencia bimodal, principalmente en los primeros años de vida y después de los 55, y se presenta aproximadamente 460 casos por 100,000 en la población en general. Aumentan los casos de 70 a 100,000 en inmunocomprometidos o en aquellos que tienen un antecedente de una atroplastía total. Principalmente es una infección monoarticular con una distribución bimodal, como mencionaba, en menos de 2 años y mayores de 55 años, con una mortalidad que en la literatura varía del 3 al 25%. Si bien no es una condición que tenga una alta mortalidad, sí deja secuelas de por vida. De las principales secuelas que me toca ver en el servicio de ortopedia pediátrica en los pacientes son aquellos pacientes que tuvieron una artritis séptica en edad temprana. En adultos mayores, los retos principalmente siempre es aquel de una presentación sutil de estos casos, que no encajan necesariamente con los síntomas de una artritis séptica clásicos. Esos datos son ambiguos y presentamos muchos diferenciales que hay que estarlos sorteando para poder llegar al diagnóstico. Epidemiología, entonces, tenemos un pico en menores de 3 años, 2 veces más en niños que en niñas, teniendo la extremidad inferior de la cadera y la rodilla como articulaciones más afectadas. La vía hematógena es la diseminación más común hacia la sinovial por una bacteriemia transitoria y puede coexistir. Siempre deberemos de pensar que va a coexistir una osteomielitis aguda y una artritis séptica en un 20 a un 30% de los casos. Eso se debe a que por condiciones anatómicas durante el crecimiento, la metáfisis es interarticular en estos lugares, el fémur proximal, húmero proximal, tibia distal lateral, que sería el peroné, y el radio proximal. Y otros que es el inóculo directo por una lesión penetrante. Así que la vía directa, hablamos de una artroplastía total reciente, especialmente en las primeras 6 semanas como factor de riesgo, la fijación de alguna fractura que hayamos tenido con el paciente previamente, que se haya realizado en este periodo de tiempo también, algún procedimiento que se haya realizado especialmente en consultorio con quizás no tan buena asepsia antisepsia, en el cual se realizó un aspirado por una gonartrosis que tenía el paciente, un derrame articular por una gonartrosis que lleva tiempo, una aplicación de medicamento intraarticular, una aplicación de algún otro producto, como me ha tocado ver con casos de infiltración de ozono
y que una semana después llevan al consultorio con fiebre los pacientes con una artritis séptica de rodilla. La vía hematógena es la más común y hay que considerar diferentes focos, especialmente a veces incluso en la vía oral. Una muela maltratada puede llevar una carga bacteriana que llega a esta bacteriemia transitoria y que pueda afectarte después. Extensión de focos continuos, como la osteomielitis o la infección protésica que ya se está colonizando con bacterias que forman biofilme. Los aspectos anatómicos hay que diferenciar de esta osteomielitis en la tibia proximal, que es el modelo principal que lleva una artritis séptica, serían las articulaciones con metáfisis interarticular, como aquellos lugares en los cuales que la cadera, hombro, codo, el tobillo, que presentan la cápsula en la cual la metáfisis es intraarticular, el foco de la infección se presenta en esta zona, atraviesa, penetra la articulación a través de la cápsula y eso disemina hacia el interior de la articulación. O bien, de acuerdo a cómo están los pediátricos, la distribución de la fisis, cómo va desapareciendo conforme van creciendo. En infantes menores de 18 meses, los vasos epifisarios atraviesan y esto hace que una bacteriemia transitoria, a pesar de tener un cartílago que pudiera funcionar como una barrera anatómica para evitar la diseminación de un absceso en la medular, se pasa fácilmente hacia el epífisis y posteriormente hacia la articulación. En pediátricos menores de 16 años, los vasos ya están interrumpidos por la placa fisaria y en este caso se forman abscesos localizados previos a la articulación, formando un absceso de Brody. Esto explicaría por qué en menores de 18 meses es más común una artritis séptica por el paso directo hacia las articulaciones. Y a su vez en los adultos los vasos ya están establecidos por completo y también el inóculo puede llegar hacia la articulación más fácilmente. Sabemos que la bacteremia a través de la diseminación bacteriana al líquido sinovial, ya que no hay una membrana basal que detenga, que funcione como una barrera mecánica para el paso de las bacterias. Esto es porque el diseño de la sinovial en las articulaciones es tal que permite la libre difusión y a su vez la permeabilización de nutrientes y de oxigenación por parte de los sinoviocitos hacia el tejido cartilaginoso, las fibras de colágeno, y las células que están dispuestas en el cartílago. Entonces las bacterias pasan libremente y presentan una defensa inmunológica alterada, no eficaz, por lo cual progresan rápidamente las infecciones interarticulares. Así que en resumen, tenemos que las implantaciones directas, vía hematógena o implantes por osteomielitis, cirugías de trauma o infecciones locales que funcionan como reservorio en los tejidos blandos, nos llevan un daño bacteriano, ya que el estafilococo dorado, que es el de los principales agentes causales sobre los cuales más se ha estudiado, expresan adhesinas de superficie que ayudan a la adherencia a la matriz de superficie y tienen la capacidad de formar agregados que se conoce como cúmulos o forma de biofilme dentro del líquido articular. Estas bacterias tienen alta resistencia, forman una sobrevida incluso intracelular, según estudios recientes, y que presentan una alta capacidad de regresar nuevamente a pesar de haberse tratado con agentes antibióticos. Y expresan factores de virulencia como toxinas, enzimas, hemolicinas, que suman a una infección fulminante y crónica posteriormente. Esto despierta un daño inflamatorio crónico, en el cual se ve una sobreexpresión de factores proinflamatorios y sobreexpresión de receptores similares al toll-like, que se llaman, y estos tienen que ver con la estimulación de metaloproteinasas. Esto a su vez recluta macrófagos, polimorfonucleares, células B, y se da un desequilibrio inmunológico en el cual estas citocinas inducen una liberación de metaloproteinasas que digamos tienen que ver con la aclaración de un proceso inflamatorio, el cual en este caso simplemente no se quita y el proceso inflamatorio continúa crónico y entonces a pesar de haber aclarado la carga bacteriana, continúa la liberación de reactantes, reactantes de fase aguda, enzimas lisosomales, activaciones de complemento y esto daña la vasculatura articular, erosiona el cartílago de forma permanente y continúa el daño de por vida. Así que las metaloproteinasas juegan un papel importante, median la destrucción del cartílago y hay un equilibrio entre las metaloproteinasas y sus inhibidores con una función reguladora en la matriz, que normalmente está en el tejido y lo mantiene. Se da una sobreexpresión de metaloproteinasas y llevan a la degradación del cartílago, ya que actúa a través de receptores toll-like y que actúan vías de factor de necrosis tumoral y las metaloproteinasas en general que destruyen el cartílago. Estos son blancos para tratamientos moleculares en el futuro.
Tenemos entonces que la liberación de enzimas proteolíticas, estas metaloproteinasas, están produciéndose por células sinoviales, cartílago, bacterias en las primeras 8 horas, a tan solo 8 horas de infección ya se está produciendo, ya se está iniciando este proceso destructivo que durará prácticamente toda la vida de esa articulación. Secundariamente se da un efecto mecánico en el cual hay una hipertensión venosa por una distensión capsular que se encuentra en un espacio cerrado, el cual impide y limita el flujo sanguíneo adecuado y lleva a una necrosis vascular. Así que es un doble daño, el enzimático y el de la hipertensión articular. Sabemos que los microorganismos causales, hablaremos siempre de que los gram positivos van a ser los más prevalentes, gram negativos en un 15%, ha incrementado el estafilococo dorado, meticilino resistente, e incluso aquel que es adquirido en la comunidad y que tiene una capacidad distinta de incluso sobrevivir dentro de los neutrófilos. Ha incrementado la Neisseria gonorrea como agente causal en adolescentes. Las infecciones polimicrobianas generalmente se asocian a heridas penetrantes como mordeduras o contaminación orgánica. Alteraciones leves en piel o en las mucosas se asociarán con infecciones por gram positivos, y el abuso de drogas intravenosas, que también puede ser una causa común de artritis séptica, o fuentes gastrointestinales, lesiones del tracto genitourinario o las mucosas con los gram negativos. Siempre encontraremos en la literatura el resumen con tablas como esta que habla sobre los grupos de edades y los bichos que más probablemente vamos a encontrar. En neonatos es el estreptococo y los gram negativos, o sea, la flora quizás materna que se transmite al neonato y que puede ser la causa para dirigir posteriormente el antibiótico. En infantes ya se establece el estafilococo dorado como el agente causal. En niños, el Haemophilus influenza, que ha venido disminuyendo, el estafilococo dorado y salmonela en casos de inmunosupresión, específicamente a veces en casos como enfermedades hematológicas como la de pranocitosis. En adolescentes nuevamente el estafilococo dorado y la Neisseria gonorrea, y en adultos se agrega, a pesar del estafilococo, estreptococos y gram negativos. Y las pseudomonas juegan un papel en aquellos con abuso de drogas intravenosas. Ha incrementado la prevalencia de Quinguela, en el cual es de difícil aislamiento, pero cada vez se reportan más casos del mismo. Y de acuerdo a la flora de la piel en que se presenta en la región de los hombros, es el Propionibacterium acne. Así que va cambiando la microbiología de acuerdo a la edad. Y mencionando sobre la Neisseria, que es común en adolescentes, aquí tiene un antecedente de poliartragias migratorias, múltiples articulaciones y que se acompañan de pápulas rojas. Y estos sabemos que responden a ceftriaxona y penicilina. Se dice incluso que no requieren tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la forma de actuar es siempre mejor drenar esa articulación para evitar que haya una sobrecarga después de bacterias que vayan a destruirla. Infecciones por varicela asociadas al estreptococo beta hemolítico grupo A, y del grupo B, neonatos con infección adquirida en la comunidad o exposición al canal vaginal. Hablando más sobre este microorganismo, el Klebsiella, es el colonizador común de la orofaringe en niños pequeños, menores de 2 años. Se considera infradiagnosticado ya que se requiere obtener medios de cultivo en sistemas con BACTEC, medios aerobios, esperar más días y realizar incluso reacción en cadena polimerasa para poderlo aislar. Y sin embargo se dice que realmente pudiera ser la bacteria que causa más infecciones osteoarticulares en niños. Presenta una susceptibilidad similar a la del estafilococo y no se sabe diferenciar bien si sea realmente el agente causal de estas artritis sépticas. Así que otros bichos que tenemos que considerar son los del grupo ASEC. Son difíciles de encontrar, no en pruebas iniciales, pero pueden ser más prevalentes como infección en las prótesis infectadas de los adultos. Hemófilos, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Quinguela. Entonces, ha disminuido la prevalencia del hemófilos con la vacunación, pero sin embargo la Quinguela, como les menciono, está muy prevalente. Así que los factores de riesgo para artritis séptica neonatal, hablaremos de prematurez, nacimiento por cesárea, manejo en la USIN y procedimientos invasivos que se llevan a cabo en esta, como los cateterismos umbilicales, cateterismos venosos por largo tiempo, punción en talón múltiple y bacteriemia transitoria que esto lleva. Otros factores de riesgo siempre serán la enfermedad articular preexistente o el daño articular, que estará presente casi en el 50% de los casos. La edad avanzada, cuando consideramos la posibilidad de que ocurra, tendremos que tiene 3.5 veces más simplemente la edad avanzada, la diabetes 2.7, artritis reumatoide 2.5 veces, cirugía ortopédica reciente 6.9 veces más, infecciones cutáneas que no sean de prótesis 2.8 veces, infecciones con prótesis 15 veces más. Entonces siempre es un factor de riesgo como tal.
Para destrucción articular consideraremos mayores de 65 años, diabéticos y con infección específica con estreptococo beta hemolítico, y la mortalidad en aquellos mayores de 65 años en los cuales, punto importante, hay un retraso o una confusión en la presentación inicial. De imagenología, el diagnóstico generalmente es clínico de esta condición. No debemos de basarlo en hallazgos radiográficos, pero que sí nos puedan ayudar en la valoración de la evolución. Inicialmente, cuando tomemos una radiografía, para empezar, veremos una osteopenia articular, una tumefacción de partes blandas. A la tercera semana, una disminución del espacio articular y posteriormente ya lesiones erosivas por osteitis subcondral que van evolucionando hacia la destrucción. Son cambios irreversibles los que se presentan después de una semana de instaurado un cuadro de una artritis séptica. Lamentablemente, en la realidad, tardan 2, 3 semanas a veces los pacientes en acudir a una consulta cuando ya tienen generalmente daños de por vida. Otros estudios que se utilizan es el ultrasonido y es útil para poder guiar una punción articular, hacer esta artrocentesis que nos deja obtener el líquido y poder hacer cultivos y tomar decisiones. La gammagrafía es altamente sensible, pero es poco disponible. La tomografía en caso de tumores o hacer otros diagnósticos diferenciales de partes blandas o lesiones fuera de la cadera, sospechado en infecciones de tejidos profundos en la región paraespinal o en el retroperitoneo. Muchas veces en pacientes pequeños requieren una sedación, tiene más costo y depende de la disponibilidad. A su vez, la resonancia magnética tiene una alta resolución para tejidos blandos, pero también requiere sedación, mayor costo y la disponibilidad también. Así que el estudio inicial será la radiografía. Nos ayuda mucho con el algoritmo diagnóstico para descartar una fractura, una luxación, valorar si hay un derrame articular y valorar si hay una alteración ósea. Entonces, si tenemos una tomografía, puede ser bastante útil para verlo. Y a veces podemos observar como, por ejemplo, esto como diagnóstico diferencial, la fractura del infante, en el cual es apenas perceptible, pero en la región del tercio medio con el proximal se alcanza a ver esta línea pequeña que igual ya le produce una marcha claudicante al paciente y es una pequeña fractura. Identificado eso y con laboratorios normales, prácticamente excluimos la artritis séptica. Así que el ultrasonido es bastante útil para poder valorar el derrame articular, es de bajo costo, no invasivo, no requiere sedación, no es tan específico, es operador dependiente, pero, por ejemplo, aquí podemos ver una comparación en esta pantalla de un derrame articular en esta flecha que está aumentada, en este receso se acumula líquido y podemos ahí guiar nuestra aguja para obtener líquido de punción para poderlo cultivar. La resonancia magnética, entonces, como mencionaba, valoramos el derrame articular, la afectación ósea, abscesos o piomiositis. Hay protocolos específicos útiles como estos que mencionamos aquí, con los cuales podemos tener mayor sensibilidad y especificidad, en los cuales están acortados para poder realizar en 15 minutos y que incluso se pueden utilizar en prótesis. Dependerá el costo, el tiempo, la disponibilidad, incluso la sedación de los pacientes que se deban de someter y quizás aprovechar y tener el quirófano listo para una vez terminado con un hallazgo positivo, meterlos inmediatamente a la cirugía. Cuando se han comparado en estudios clásicos sobre qué pasa cuando comparamos la aspiración contra la resonancia magnética, vemos que los resultados son en base a práctica, necesidades de sedación, retraso en tratamiento quirúrgico, pero se pueden ayudar a la aspiración a dar una detección de cadera séptica en un 68% de los casos. 30% después de que tuvieron una resonancia magnética no tuvieron respuesta al tratamiento. 32% con un diagnóstico incorrecto y 30% de reoperación. Entonces, pues funciona, digamos, bien en unas 2/3 partes de los casos. La resonancia magnética ayuda a excluir un 17% que no requirió cirugía. Identificó 30% de artritis séptica asociada a osteomelitis y se asoció con una tasa de reoperación menor de un 16.8%. Si vamos a drenar una cadera, tendrá que ser a través de un abordaje anterior de cadera habitualmente, que se ve ahí en el cual aprovechamos el intervalo intermuscular entre el sartorio y el tensor de la fascia lata. Posteriormente abordamos sobre el recto anterior el glúteo medio para finalmente incidir la cápsula articular, como veremos en este video, de un paciente de 3 años que presenta una artritis séptica de cadera, en el cual es un abordaje modificado de tipo Smith-Peterson, y después de haber hecho una punción en la cual vimos líquido francamente infectado, se hace pues, el abordaje para poder drenar, como van a ver a continuación. Se abre la cápsula y se obtiene francamente líquido que sería de otra forma complicado a través de punciones seriadas nada más, tratar de
evitar o tratar de aclarar, o haciendo una artroscopía, que sería otra forma menos invasiva. Como podremos ver, y esto es la realidad, estos son casos que tenemos que drenar para sacar realmente toda esta carga bacteriana y poder lavar adecuadamente, y probablemente revisar ese lavado a unos 3 días después, incluso en 2 ocasiones más, para ver que se empiezan a normalizar los valores de laboratorio, como son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, para poder evaluar si es que ya hicimos un buen lavado. Después de limpiar todo la pus que presenta en esa parte y la destrucción, se irriga al principio con agentes más agresivos, como incluso agua oxigenada, y con solución salina copiosa con unos 3 a 6 litros. Se puede agregar o no antibióticos al lavado para poder ayudar, y se toman antes de empezar el lavado, o cuando se obtiene la pus, se obtienen varios cultivos, y posteriormente ya se pasa a antibiótico para poder aumentar la posibilidad de la detección de algún bicho. Generalmente después de haber hecho este lavado, puede ser que se cierre por planos, o más bien se deje afrontado con algún tipo de drenaje. En este caso, muestran cómo afrontaron parcialmente, pero eso sí, dejaron un drenaje a un lado para poder estar obteniendo y observar cómo va evolucionando el paciente. Así que mencionaba que la artritis séptica tiende a ser monoarticular en pediátricos en 95% de los casos. Tiene un inicio súbito, acompañado de eritema, calor local, dolor, tumefacción, impotencia funcional, y la palabra clave aquí sería una pseudoparálisis, como vemos en este paciente que adopta una posición forzada, que es la única que le deja cierto alivio al relajar un poquito la presión interarticular. Presentan esta actitud en aducción, rotación interna y flexión. El diagnóstico entonces vemos que es clínico con los hallazgos de la exploración física. Sin embargo, podremos utilizar de manera clásica los criterios de Kosher, en el cual tenemos que el no apoyar en el lado afectado, con una velocidad de sedimentación globular arriba de 40, proteína C reactiva mayor de 20, fiebre y leucocitosis, nos estima más del 99% de posibilidades de cruzar una artritis séptica. Las radiografías nos orientarán o nos ayudarán a descartar otros padecimientos, el ultrasonido para la punción articular del mismo, y luego pasar a la cirugía. Entonces aquí vemos cómo sería una punción guiada por ultrasonido, como el esquema que les mostraba previamente. Con experiencia se puede llegar a hacer. El curso, para poderlo llegar a hacer, hay varios cursos disponibles, y no es quizás tan complicado, nada más la disponibilidad del mismo. Así que las pruebas sanguíneas generalmente siempre van a ser inadecuadas para descartar una artritis séptica. Es la sumatoria de las mismas con las cuales podemos ayudar a tomar decisiones. El líquido sinovial será el estándar de oro para el diagnóstico de esta condición. Los leucocitos, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular tienen un valor limitado. La sumatoria de las mismas nos ayudará para tomar decisiones, y la procalcitonina tiene un valor diferencial. La identificación final de un patógeno se logra en un 50 a un 80% de los casos. Se tienen que alinear prácticamente estrellas y astros para poder tener un hemocultivo positivo, ya que es en una tercera parte de los casos. Se tomarán, pero sin embargo es más complicado. El futuro de esto va hacia hacer pruebas de diagnóstico molecular con reacción en cadena de polimerasa para hallar fragmentos de DNA a veces en prótesis infectadas, o para poder hallar en casos de líquido articular presente el agente causal. Y en 14% de los cultivos de líquido sinovial serán negativos, y podrán tener un hemocultivo positivo. Vemos cómo sería la forma con una asepsia y antisepsia adecuada para poder guiar una punción, y en los cuales podemos obtener diferentes patrones, en los cuales puede ser turbio a francamente achocolatado. Así que las características del líquido articular serán desde el considerado como normal, cuando es claro, con leucocitos menores de 200 por milímetro cúbico, neutrófilos menos de 25%, la glucosa de 80 a 100 y la formación adecuada de coágulos. Y cuando es séptico está turbio, con leucocitos, ese es un valor que lo distingue, más de 50,000, neutrófilos arriba del 90%, glucosa menor de 20 y una formación pobre de coágulos, ya que las bacterias están con la coagulasa destruyendo esta capacidad, y las metaloproteinasas. El inflamatorio, entonces, oscila entre 20 y 50,000, con menos neutrófilos que en los casos sépticos. La glucosa está más respetada y con una menor formación de coágulos. Y el traumático lo diferencia el hecho de que podremos ver sangre o bien micelas de grasa también. Y los leucocitos obviamente no van a estar tan elevados. Sin embargo, la concentración de glucosa y las proteínas últimamente ya realmente no las consideran tanto para diagnósticos. Son los leucocitos los que sí siempre van a considerarse para el diagnóstico de esta condición.
Así que el cultivo del líquido sinovial sí va a ser la prueba más relevante que tendrá que obtenerse al obtener el líquido sinovial. Se obtendrá un crecimiento bacteriano en el 80% de los casos, en los casos no gonocócicos. El 20% estarán sin crecimiento debido a que ya se le hayan dado antibióticos previamente, una baja carga bacteriana apenas, diagnósticos incorrectos, que estemos pensando en otras, que sea otras condiciones realmente, o una mala técnica de obtención y de siembra. Colocar las muestras en frascos de hemocultivo es muy útil, especialmente en frascos pediátricos, BACTEC, con sensibilidad de tinción a Gram, 30-65% serán Gram positivos, 40-50% Gram negativo y 25% gonocócicas. Siempre se habla en casos de sepsis sobre el lactato, pues aquí nuevamente es útil. Sin embargo, está con falta de disponibilidad en instituciones en las cuales la posibilidad de detectar el D-lactato, que es específico a las bacterias, del L-lactato, que es de humanos, tiene una buena precisión diagnóstica como marcador de líquido sinovial, con niveles arriba de 10 milimoles, tiene una posibilidad de ser presente de más de 20 veces más. Así que, nuevamente, bueno, lo que les comentaba, y la posibilidad de cultivar este líquido, y en la tuberculosis, los leucocitos como también pueden estar muy elevados, con menos polimorfonucleares, y el cultivo que siempre habrá que considerar también. Son los que le llaman abscesos fríos, cuando tienes un caso de tuberculosis ósea, que es caso de una tuberculosis secundaria y es menos frecuente hoy en día. Así que otra forma para hacer diagnósticos diferenciales entre sinovitis transitoria, que es el principal diagnóstico diferencial, sería los leucocitos que están por arriba de 50,000, en una sinovitis transitoria estarán de 5 a 15,000, con un predominio de polimorfonucleares en la artritis séptica y polimorfonucleares menores de 25% en la sinovitis transitoria. Entonces, la aspiración. Si presentamos un aspirado con leucocitos de 25 a 75,000, a veces la posibilidad de que sea una artritis séptica es un 48%, si consideramos más de 50,000, y baja a 17% cuando es menores de 50,000, por eso es el punto de corte. Otros diagnósticos que habrá que considerar, dependiendo de la zona en la que estemos, la región geográfica, la artritis por Lyme, la sinovitis transitoria mencionaba, es el principal diagnóstico diferencial. En pacientes con menos de 50,000 sin asociación de criterios de Kocher y diagnósticos de artritis séptica. Una forma para poder aumentar, considerando que puede existir la osteoartritis, la osteomielitis con una artritis séptica, es hacer un aspirado de médula ósea cercano a donde se está la articulación probablemente afectada. Esto incrementa un 20% la posibilidad de obtener un crecimiento, ya que es un padecimiento común, desde tiempo atrás se sabe bastante bien esto. Entonces, la sensibilidad del aspirado articular y con el aspirado del ilíaco aumenta un 43%. La sensibilidad de todos los aspirados combinados son 53% y la especificidad sube al 90%. Entonces, no quita mucho tiempo, no quita mucho material y es una consideración para realizar de estos pacientes, no solo funcionar la articulación, sino funcionar alrededor la metáfisis si es posible y obtener también aspirado de médula ósea, y eso incrementará las posibilidades de diagnóstico. Tenemos entonces los pacientes que se presentan a urgencias con una cojera más fiebre, estudiaremos con gabinete laboratorio y estaremos distinguiendo entre que es una etiología infecciosa, inmunológica o neoplásica. Así que los criterios diagnósticos siempre serán la fiebre, dolor al movimiento, inflamación, síntomas sistémicos, ausencia de otros procesos patológicos y la respuesta a antibióticos, ¿sí? Y si obtenemos cultivo positivo de líquido articular, tenemos bien el diagnóstico. Así que la incapacidad para soportar el peso, eritema, inflamación, hiperemia, dolor en el rango de movimiento y las caderas flexionadas, como mencionaba. Estos son algunos otros ejemplos de maniobras que podemos observar para las rotaciones y ver cómo se está comportando la cadera. Cómo se presenta esta inflamación en otras partes en adultos, cuando vemos una rodilla francamente afectada, el tobillo, la mano después de alguna mordedura. La articulación esternoclavicular se asocia en pacientes inmunocomprometidos, son aquellos con abuso de drogas intravenosas, y aquellos que presentan incluso datos de una gota, por ejemplo, también, que te puede cursar también con una artritis séptica. Así que dolor articular va a ser lo que más va a predominar, inflamación, y si distinguimos la fiebre, si es una fiebre mayor de 39 grados, 58% de los casos. Habrá que considerar la fiebre de bajo grado también, como una posibilidad diagnóstica para este padecimiento. Una prueba que realizamos es la prueba de lock roll, girar el tronco, en el cual giramos la pierna de lado a lado
y esto, si en los primeros 30 grados del arco de movimiento presenta ya dolor en cuanto empiezas a movilizar la pierna, será para más posibilidad de presentar una sepsis. Contra el hecho de que puedas llegar a los rangos de movimiento finales, entonces si ahí es cuando duele, pensar más bien en una sinovitis transitoria. Así que la sinovitis transitoria como diagnóstico diferencial también se le conoce como sinovitis tóxica, que de tóxico no tiene nada. Es una inflamación secundaria de la sinovial de la cadera con una causa no traumática. Se considera como una reacción inmunitaria hacia una infección de vías respiratorias. Tiene una evolución autolimitada, no más de 5 días, con un inicio súbito, generalmente con un dolor en la región inguinal cuando ocurre en la cadera y limitación a la marcha. Y entonces, en estos casos, el niño generalmente come bien, no hay ataque al estado general, hay una historia de infección de vías respiratorias superiores o gastroenteritis, con una fiebre de bajo grado y permite algo de movilidad de la cadera. Todo lo contrario en la artritis séptica, que hay un ataque al estado general franco, con pobre apetito, sin tolerancia al apoyo, la fiebre limitación al movimiento de la cadera. Los criterios de Kosher desde el 99, cuando se describieron, se ha observado que cuando están presentes 0 factores positivos de riesgo, solamente se observa al paciente. 2 factores positivos de riesgo, ya se recomienda la aspiración e irrigación. 3 a 4 factores de riesgo, aspiración en quirófano, irrigación y desvinamiento. Y estos se han puesto a prueba conforme han pasado los estudios, el tiempo, y se ha agregado, por ejemplo, para poderlo diagnosticar mejor, la proteína C reactiva de más de 2 miligramos como factor único que incluye o excluye la artritis séptica como tal. Entonces, la sensibilidad y especificidad de la proteína C reactiva va del 90, la sensibilidad y la especificidad al 85%. Así que si esta es negativa al inicio en urgencias, la probabilidad de que el paciente no tenga artritis séptica es mayor. Entonces, incluye el diagnóstico o lo excluye, es bastante útil para esto. Se han hecho recientemente estudios de validación en los cuales se ve que generalmente pues disminuye un poquito más la sensibilidad y especificidad histórica que se haya dicho. Sin embargo, todavía es la mejor herramienta que tenemos para en urgencias poder incluir o excluir este padecimiento. Tenemos que la fiebre es más útil que la PCR, que es más útil que la BSG, que es más útil que la incapacidad de carga, que es más útil que los leucocitos en sangre para cómo aplicaríamos los criterios de Kosher. Si ninguno de los factores está presente, la probabilidad es menos del 1%. Los leucocitos estarán elevados en 30 al 60% de los pacientes, incluso con leucopenia en neonatos. La BCG puede estar normal al inicio de la infección y es poco específica, y la PCR se eleva en las 6 a 8 horas de la infección. Con una PCR, entonces, con limitación al apoyo, ya te da un 74% de probabilidades de artritis séptica. La procalcitonina, que se utiliza mucho, no es tan útil en pediátricos con un valor de referencia normal. Entonces tenemos que ajustar el nivel y con esto ya aumenta la posibilidad diagnóstica de la procalcitonina. Entonces, si revisamos y ajustamos de acuerdo a las edades, si disminuye el nivel de corte a 0.2 nanogramos por mililitro, mejora su perfil diagnóstico. Entonces, sí pudiera ser útil, pero nada más habrá que ver qué recomendaciones nos dan los trabajos y de seguro se va a ajustar por edad para poder tomar en consideración si es un proceso séptico. Así que ahora, si se nos presenta un paciente a urgencias con una cadera irritable, atraumática, con inicio agudo de cojera asociada, fiebre, incapacidad para el apoyo, con arco de movimiento limitado, que presenta derrame, ultrasonido y radiografías, eso podríamos bien pensar en artritis séptica, en las cuales tendremos que pensar en artrocentesis, drenaje, antibióticos, vigilar secuelas como necrosis avascular, destrucción articular, o bien pudiera ser algo que es algo autolimitado, como una sinovitis transitoria. Entonces, en este caso, solamente darle AINES, esteroides, reposo y revaloración pueda salir adelante. ¿Cómo podremos distinguir entre un proceso tan grave de uno que pueda ser autolimitado? Los diferenciales también que pueden ser la artritis reumativa, reactiva, artritis reumatoide juvenil, la púrpura de Heno-Schönlein, trauma, neoplasias, otras infecciones, pues serán los criterios de Kosher, lo que sigue siendo la herramienta más útil hoy en día, inicial, para poder distinguir entre estas dos condiciones. Otras condiciones fuera de la cadera, como intraabdominales, que pueden ser diagnósticos diferenciales, serán la apendicitis. Tendremos que estar siempre conscientes, especialmente nosotros como ortopedistas, en buscar cuestiones intraabdominales, que no a veces estamos tan acostumbrados a buscarlas. Adenitis mesentéricas, abscesos del psoas o incluso infección de vías urinarias.
disitis, como la disitis tuberculosa, o torsión testicular o hernias inguinales, que también te pueden afectar estos valores de laboratorio. Me ha tocado varias veces en urgencias causas inmunológicas como a la púrpura de Heno-Schönlein, en la cual presentan estas petequias y artritis o poliartritis, síndrome de Kawasaki, y entre otros que estamos viendo ahí en pantalla como diagnósticos diferenciales. Así que siempre tenemos que pensar si hay un trauma sobreuso y si hay un compromiso sistémico. Si no hay trauma y hay un compromiso sistémico, tomaremos radiografía, hemograma, BCG-PCR y valoraremos ese dolor óseo. Si está acompañado con leucocitosis, BCG o PCR elevada, podemos pensar en una osteomielitis antiséptica, dolor nocturno constante, intermitente, una masa palpable, pues haremos un osteosarcoma o un sarcoma presente. Si hay neutropenia o disminución de las líneas celulares, presentaremos entonces un trastorno hematológico como una leucemia. Si hay compromiso neurológico, perdón, compromiso sistémico, acompañado de coxalgia, BCG aumentada con signo del psoas, un absceso del psoas, y si es que no está presente, considerar una otitis séptica o sinovitis transitoria y ayudándonos de los criterios de Kocher. A su vez, una lumbalgia o dorsalgia con taconeo, una osteomielitis vertebral o una disitis. Y lo más fácil es, si hay un trauma o sobreuso puede ser una fractura o una lesión por sobreuso como una inflamación de un cartílago en la cual se podrá ver en la radiografía. En las prótesis se ha descrito mucho sobre el biofilme y cómo las bacterias tienen una unión inicial y colonización de la superficie a tan solo horas, en la cual se van agregando y produciendo matriz extracelular que forman colonias que dispersan y producen una respuesta inflamatoria del huésped y propagan infección. Cambian su metabolismo y se hacen mucho más resistentes. Y después cuando van creciendo, se van destruyendo, cambian su función y vuelven a ser otra vez infectantes y creando focos a distancia. Y esto es lo que hace muy complicado su tratamiento y en el cual se han desarrollado nuevas vías de tratamiento, como tratamientos en un solo estadio, quitar, limpiar y poner una nueva prótesis cuando se están afectando. Así que hay retos de que ha crecido, por ejemplo, la prevalencia del estafilococo meticino resistente con mayor tasa de fracaso, y el desarrollo de estas cepas de meticino resistente adquiridas en comunidad que presentan una respuesta inflamatoria exacerbada y crónica a la infección y que incluso pueden sobrevivir dentro de los neutrófilos. Hay nuevas terapias que están ya en fases clínicas, algunas, como las de los bacteriófagos para el manejo adjunto al antibiótico, o la regulación de la respuesta inmune para protección a largo plazo de las articulaciones, como son los considerados los AMPs y los plasmas ricos en plaquetas. Los AMP son estos péptidos antimicrobianos, que son péptidos, tienen rápido inicio de acción, amplio espectro antibiótico, activos contra cepas resistentes y con bajo desarrollo de resistencia con potencial antiinflamatorio. Actúan mediante la formación específica de poros por diferentes modelos a la membrana bacteriana del estafilococo principalmente, con diferentes modelos moleculares que son modelos de alfombra, duela de barril o poro toroide. Atacan objetivos dentro incluso de la pared bacteriana, que lo llevan a la lisis y llevan una modulación inmune mediante alteración de la quimiotaxis de las células inmunes, muerte rápida, aclaramiento bacteriano y las vías de los receptores Toll-like también. Los fagos también, esta destrucción de bacterias por fagos líticos, causan potencial antibiofilm de los fagos y sus enzimas derivadas, matan las variantes de colonias pequeñas y llevan a una disminución de citocinas proinflamatorias, disminución de la expresión de los receptores Toll-like, inhibición de la activación de los factores de necrosis, el factor de necrosis tumoral, producción de reactantes de especies reactivas de oxígeno y disminución de la inducción de la citocina inflamatoria de interleucina 10. Entonces, estas están en vías ya en tratamientos clínicos y se ha visto que mejoran, así que pudieran ser el futuro para el manejo a largo plazo de las secuelas de este padecimiento en cuanto a la destrucción crónica mediada por la inmunidad alterada. Inmunoterapias adjuntas son aquellas dirigidas a inhibir parte de las interleucinas mediante el uso de estos anticuerpos que neutralizan específicamente las interleucinas 15 o la 4, por ejemplo, y llevan a una neutralización de las metaloproteinasas y con menores cargas bacterianas. Asimismo, también se ha visto que la interleucina 10 recombinante como terapia adjunta con plasma rico en plaquetas del paciente promueve el aclaramiento bacteriano y disminuye la función
inmunoreguladora y el efecto antibiofilm que es tan problemático. Las complicaciones que nos tocan a veces, especialmente de la cadera, son de la artrofibrosis, destrucción articular, necrosis vascular, cierres fisarios. Todo esto empieza aproximadamente a 4 días, una semana de haberse instaurado el proceso séptico. En este caso existen técnicas de reconstrucción que no tienen tan buenos resultados. Existen libros enteros sobre cómo poderlos tratar y en lo cual tenemos que hacer, y es una lista de todos los padecimientos que a veces se pueden elegir y que no tienen tan buenos resultados. Así que la prevención o tratamiento oportuno es la base del éxito en estos casos. En resumen, tenemos que un infante, un niño o un adulto con una sospecha clínica de artritis séptica, investigaremos con laboratorios, hemoglobina, recuerdo celular, diferencial, BCG-PCR y la radiología y guiada por ultrasonido. En caso de sospecha definitivo de artritis séptica o osteomielitis, haremos una intervención quirúrgica apropiada con una punción y un drenaje y después iniciaremos tratamiento antibiótico empírico. Después se hará ya cuando se tenga en base a cultivos y sensibilidades cambio de antibiótico y tratamiento adyuvante necesario. Cambio de antibiótico a vía oral y continuar por 4 a 6 semanas en base a la mejoría clínica de los niveles de PSG y PCR. Así que siempre que tengamos un paciente que claudica sin un traumatismo previo y con fiebre, aplicaremos los criterios de Kocher. Veremos si están ausentes los criterios, con una PCR brindará una baja posibilidad de artritis séptica y guiará el proceso para llevar a cabo la artrocentesis. En donde estamos con esos criterios, faltan más estudios para ver más validación de los mismos, pero es lo mejor que tenemos al momento y disponible. Los resultados se ven influenciados por la prevalencia a veces de estos padecimientos que tengamos. Hay que apoyarnos, es un manejo multidisciplinario, entonces haremos interconsultas adecuadas para evitar consecuencias a largo plazo y sin embargo, pues esto es lo que más ha resistido la prueba del tiempo. Se han desarrollado otras pruebas, como las que estaba mencionado, moleculares, estas técnicas, pero no demuestran ser superiores al momento, no son perfectas, así que el drenaje quirúrgico es preferible entrar y tener lo que sería un aproximado de un apéndice blanca que haya salido con negatividad, pero al final de cuentas, si tienes dudas, no hay duda, es mejor abrir y evitar, será menor agresivo la cirugía al principio que el toque pudiera presentar si después sale positivo y con una destrucción articular. Agradezco mucho su invitación y quedo al pendiente para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, doctor Valcarce, por su presentación. Nos surgieron algunas dudas a una servidora y aquí entre el público. La primera es que los que estamos acostumbrados a ver adultos, a veces para sospechar de una artritis séptica, nos esperamos mucho a ver la articulación roja, caliente, francamente inflamada, aparte del dolor. ¿Qué tanto vale la pena esperarnos o desde el principio, desde la claudicación? Sí, habrá que sospechar como causa inicial siempre la artritis séptica, sumar los factores de riesgo con los pacientes, ya que después de 8 horas muy probablemente ya se esté instaurando un proceso que va a ser muy difícil de erradicar. Entonces, no esperar, ya que puede ser ambiguos la presentación en los adultos, puede estar más enmascarada, entonces no dejar pasar tiempo valioso y tomar acciones como al menos los laboratorios y la punción articular. Ok, muchas gracias. El segundo, dentro de estos tratamientos que hablaba de los AMPs y el hidrogel y todas las nuevas tecnologías, ¿cuál de esas están a nuestro alcance o cómo están los costos? ¿Son coadyuvantes o vale la pena exigir y utilizar? Al momento, pues, se comentan como fronteras terapéuticas que estaremos teniendo probablemente en algunos años. Muchas de ellas se encuentran en fases clínicas como reportes de caso en instituciones que hacen investigación, que realmente estén como para uso comercial disponibles hoy en día para poder utilizar en algún paciente. Quizás falte tiempo para eso. Lo que nos queda al momento es un diagnóstico precoz, utilizando estos laboratorios que estaba mencionado para aplicar los criterios de Kocher, los laboratorios, las radiografías y el ultrasonido para guiar la punción. Le agradezco mucho, doctor. No se olviden de pedir su constancia en Sepsis México y seguimos al pendiente de nuevas colaboraciones. Gracias por la invitación.